pedir cómo puedes avanzar como estudiante de medicina. Cuando es en una usted de reumática articular articulación porque en el caso de reumatismo también cuadro que es la bursa es una activación, ¿verdad? Si se combina como así la función de tamaño que es igual problema de la cromio del que es el sinovial más frecuente a nivel y lo realizado ahora son las 2, 4, 6 primeros cuadritos, vamos a poder detallarlos uno por uno. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo, ¿ok? Entonces vamos a comenzar detallando hombro siguiente. Ustedes ya saben que en hombro vamos a tener articulaciones. La articulación más importante, ¿cuál es en el hombro? La glenohumeral, aparte de eso, y la que más lesiona, ¿cuál es? La mioclavicular, por eso les estoy colocando ahí en rojo. Tienes manguito rotador. ¿Cuáles son los músculos que conforman el manguito rotador? Pregunta de examen. Suprainfra, subescapulari, redondo menor. Entonces, de todos los músculos del manguito rotador, el que más se lesiona está en rojito, que es el supraespinoso. Y también tenemos las bursas, lo tenemos a nivel de todas las articulaciones. ¿Cuáles son las bursas que más se lesionan? A nivel del hombro, la subacromio subdeltoidea, o a nivel de la cadera, la bursa anatómicamente. Esto ya yo no lo tengo que recordar, solo para que se ubiquen. Miren dónde está la bursa subacromio subdeltoidea, por debajo del acromio, y normalmente cuando esta se inflama es lo que te genera el famoso rotor también. Tienen a los músculos, la ubicación, supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, que es generalmente una pregunta de examen cuando se habla de síndrome de hombro doloroso. Función de los músculos, ustedes ya saben, ¿verdad? Es el músculo que se lesiona, les habíamos dicho. El manguito rotador en general, ¿y de esos cuál? Supraespinoso. ¿Cuál es la función del supraespinoso? Pregunta de examen. Abducción y rotación externa. Entonces, normalmente este
tendón, al ser uno de los que más se lesiona, cuando ustedes hacen la evaluación de esto, están obligados en hacer todos estos movimientos: abducción, aducción, flexión, extensión, rotación interna y les tomen un examen práctico del hombro, mínimo tienen que hacer estos 6 movimientos para tener un buen examen de movimiento. Si no hacen eso, prácticamente no han evaluado nada. Entonces, ahora vamos a comenzar a ver todos los problemas que hay a nivel de la articulación del hombro. Clínicamente, cuando ustedes tienen un paciente que llega con un reumatismo extraarticular, vamos a hacer lo mismo que hacemos con todos los pacientes que tienen dolor articular, en el momento hay limitación o no, y qué factor aumenta o disminuye el dolor. Eso es muy importante que ustedes pregunten, porque muchas veces tu paciente te puede decir: me caí, y ahí comenzó el dolor. De repente lo que tiene es un dolor, o de repente es una fractura o es una luxación de la acromiodeltoidea, no lo sabemos. Entonces tienen que preguntar por traumatismo. Lo otro que es muy importante, la presencia de que es como un espasmo muscular que me llega hasta el cuello, me llega incluso en la parte posterior del hombro, y ocasionalmente el dolor va hasta mi brazo o mi antebrazo. Yo lo quiero ver, mi mirada y sobre todo sobre la cabeza. Entonces tú comienzas a examinar a tu mamá que te está haciendo esas preguntas. Siguiente. Le dices: a ver, mamá, te vamos a hacer el test de Yergason, ¿ya? Entonces comienzas a hacerle estos tests. Fíjate dónde presiona. Como médicos tienen que presionar la cara del ojo y te hacen presionar el ojo y hacer un poquito de para el motivo eso que visibilidad. Entonces, si tú tienes tener dolor, tú dirás: ah, mira, es un test de Yergason positivo. Le puedes hacer el test de SPID, que es un dolor a nivel de la corredera bicipital a la flexión del hombro contra resistencia. Fíjate cómo es el examinador, se envuelve el brazo, un brazo en la parte superior y el otro en la parte inferior, y comienzan a hacer un movimiento para ver si hay dolor o no a nivel de la corredera bicipital. Si tú tienes estos dos, a una tendinitis bicipital. Esto es solo para que recuerdes. Mira cómo se divide la porción del bíceps a nivel de la corredera bicipital, y normalmente cuando se inflama el dolor va a ser en la cara anterolateral. Cuando tienes esto, le dirás: bueno, vamos a hacer un tratamiento, te vamos a dar analgesia. Vamos a darte analgesia, pero para eso quizás tu mamá te dice: no, pero necesito un examen, ¿qué me puedo hacer? ¿Qué examen me puedo hacer? Le piden una ecografía que te puede permitir ver tu tendón bicipital. Eso es en el caso del bíceps. Pasamos aquí a la tendinitis es la parte del indicador porque tiene algo clásico, que es un dolor de tipo nocturno, es decir, tu fase de salud para decir el dolor que tienes por las noches. Entonces, si te dice eso, automáticamente tú dirás: ah, probablemente esté frente a una tendinitis del supraespinoso. ¿Qué exámenes le tienes que hacer aquí a tu paciente? Primero tienes que hacer arco de dolor. ¿Y cómo se hace el arco de dolor? Normalmente a nivel de tu arco de dolor. Si tú tienes un arco de dolor entre 60 a 100 grados, lo más probable es que esté lesionado tu supraespinoso. Generalmente el dolor va a ser en la inserción del manguito rotador. ¿Cómo te das cuenta que hay dolor a nivel de la inserción del manguito rotador? Puedes hacerle poner el brazo en esta posición y hacer este movimiento. Ese es uno. O lo otro, colocas el brazo en esta posición y vas a palpar esta zona anterior. Entonces, esta sería la posición para tú evaluar esa zona de inserción del manguito rotador. ¿Qué exámenes le puedes pedir? Si tú estás sospechando, por ejemplo, es una paciente de 70 años, probablemente también tenga artrosis a nivel acromioclavicular, le pedís una radiografía.
¿Qué examen? La resonancia puede ser, pero tu resonancia cuesta 500 soles. Es mucho, muy caro, ¿verdad? ¿Qué le pides? Una ecografía nuevamente. Y en la ecografía lo que vas a ver, pues repetir una, es esta imagen. Fíjate, esta es la imagen típica del supraespinoso. Esta se ve en una posición, le llamamos la imagen en pico del loro, y lo que a nosotros nos interesa ver es que toda esta imagen sea hipoecogénica. A veces, en las alturas, yo voy a ver una imagen negra dentro del músculo. Me indica que hay un desgaste intrasustancia del músculo supraespinoso. Cuando a veces es solamente un proceso inflamatorio o una tendinitis, lo van a ver con unas calcificaciones o unas irregularidades a nivel del tendón. ¿Cómo te das cuenta que es una tendinitis calcificada? Clínicamente no te vas a dar cuenta, ¿verdad? Va a tener que ser a nivel de un examen. Y fíjate lo que vas a ver en la ecografía. ¿Ves estas imágenes blanquitas dentro del tendón? Que son como calcificaciones. A eso es lo que se conoce como tendinitis calcificada. Y normalmente a veces estas calcificaciones están constituidas por cristales de hidroxiapatita. En cuanto a los cuadros de bursitis, las bursitis ya habíamos visto, fíjate dónde se ubica la bursa. Normalmente cuando ésta se inflama te va a generar dolor a nivel del hombro, pero se va a irradiar al tercio superior del brazo. Y la mayoría de veces te va a generar impotencia funcional, es decir, el paciente te va a decir, eleva el brazo y no va a poder elevar el brazo, ¿ok? ¿Cómo te das cuenta que puede ser una bursitis? Otro dato importante que también es que tiene mucho dolor nocturno y son las pacientes que más dolor tienen, porque de todas las estructuras del hombro lo que más te duele es la bursa. ¿Cuáles son las causas? La mayoría de veces traumatismos o un proceso degenerativo o una calcificación de tu manguito rotador. Y aquí recuerda que cuando la bursa se inflama, normalmente el tratamiento ya no es solo con analgésicos o hielo local, sino tienes que hacer un procedimiento que se llama una infiltración. ¿Por qué? Porque tu bursa se llena de líquido sinovial y ese líquido tiene que retirarse, porque habíamos dicho que la bursa es virtual, ¿sí o no? Es virtual, entonces si tú tienes líquido tienes que retirarlo, no hay forma. Entonces, este tratamiento sí se hace con un procedimiento que se conoce como una infiltración y lo que solemos utilizar generalmente son corticoides. ¿Cómo me doy cuenta o qué examen le puedo hacer yo para ver si mi paciente tiene bursitis subacromial? La maniobra de impingement. Normalmente tú colocas el brazo en esta posición, tú lo que vas a hacer es de que tu paciente intente elevar esto, pero tú vas a poner ahí resistencia. Entonces, si tú pones resistencia, el paciente comienza a elevar y tu paciente no puede hacerlo por el dolor, estás frente a una bursitis subacromial. ¿Cuál va a ser tu tratamiento? Fisioterapia, corticoides y la infiltración. Entonces, aquí vamos a ver un poquito de ecografía. Ya han hecho imágenes, ¿verdad? ¿Sí? Hicieron el área de imágenes. Ya. Aquí tienes a la corredera bicipital. ¿Qué tienes dentro de la corredera bicipital? Uy, que no funciona. ¿Ven esa imagen así como un hoyito? ¿Sí? Esa es la corredera bicipital. ¿Qué tienes sobre la corredera bicipital? La porción larga del bíceps, ¿no? Por eso se llama corredera bicipital. ¿Y qué tienes sobre esto? ¿Qué músculo tienes arriba? Esta imagen negra es lo patológico, pero ¿qué músculo está normalmente sobre mi corredera bicipital? ¿Se acuerdan? La porción larga está ahí abajo, pero sobre esto ¿qué tienes? Tu deltoides. Tu deltoides. Entonces, ¿qué va a pasar? Entre mi deltoides y mi corredera yo tengo mi bursa. Mi bursa es virtual, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con esta bursa? ¿Ven esa imagen negra y gigante? ¿Qué pasó con eso? Esa bursa ha aumentado de volumen. Tienes líquido sinovial a nivel bursal. Entonces, ¿qué es lo que vas a tener que hacer? Entrar con una agujita a esa zona, retirar todo ese líquido y colocar ahí un medicamento que es un corticoide. ¿Okay? Eso es parte del tratamiento. Entonces, si tú tienes esa imagen, dirás, ah, no, esto es una bursitis, no hay forma, tengo que hacer un procedimiento de infiltración. Lo otro viene a ser la ruptura del manguito rotador. Músculo que más se lesiona o que más se rompe, ¿cuál es? Supraespinoso. Puede ser una ruptura parcial o total, la mayoría de veces pacientes mayores de 50 años, la mayoría de veces también vas a encontrar que va a ser muy característico porque va a tener un traumatismo previo y el paciente te va a decir, yo me caí y yo sentí como un chasquido, un dolor intenso en el hombro y a partir de ese momento no puedo elevar completamente el brazo o no puedo abducirlo. Entonces automáticamente tú estarás pensando en una ruptura del supraespinoso.
Vas a tener abducción limitada, la aducción tiene que ser asistida, es decir, tú le vas a ayudar para que pueda elevar el brazo. Existe el signo del brazo caído, porque la paciente te va a decir, no sé qué pasó, pero desde hace días de que me he caído, no puedo elevar el brazo y lo tiene caído. El cuadro generalmente se va a evaluar con una ecografía. Fíjate cómo se ve aquí el supraespinoso, bien bonito, ¿verdad? Todo clarito, como una imagen en una rueda, pero fíjate acá cómo se ve una ruptura. A nivel intrasustancia ves una imagen negra. Alguno me puede decir, doctora, se parece una bursitis. ¿Dónde está la bursa? Entre este músculo y el superior, que viene a ser el deltoides. Entre ellos vas a tener la bursa, pero la bursa es un espacio virtual, ¿verdad? Entonces, si yo dijera, mira, esto me parece una bursitis, ¿dónde tendría que encontrar yo la bursa? En el lado, en este de acá. Ahí tú tienes supraespinoso, ¿verdad? Arriba está tu deltoides. Entre esos dos, yo tendría que tener mi bursa. Entonces, si es que yo hablara de una bursitis, mi lesión tendría que estar entre el supra y el deltoides. Pero fíjate acá, ¿dónde está tu lesión? Está dentro del supra. Entonces, por eso es que tú logras decir, esto es una ruptura intrasustancia del supraespinoso. Y lo vas a ver por ecografía. ¿Qué maniobras puedes hacer para ver si hay un desgarro o una ruptura a nivel del supraespinoso? Uno de ellos es la maniobra de Llobet. Tu paciente hace una abducción con el dedo hacia abajo. Lo que vas a pedirle al paciente es que eleve y tú vas a colocar presión en la parte superior. Si tiene dolor a nivel de la porción anterior del hombro, tú automáticamente vas a decir que es una maniobra de Llobet positiva. Siguiente. La otra patología del hombro viene a ser la capsulitis adhesiva. Normalmente no lo vemos nosotros mucho los reumatos, más lo ven los traumatos, y esto es lo que se conoce como el famoso hombro congelado, es pregunta de examen. Esto generalmente se va a dar en mujeres mayores de 40 años y generalmente está producido por dolor y limitación al movimiento activo o pasivo. Y muchas veces te va a dar un dolor referido al tercio superior del brazo, que es muy característico de qué tendinitis. ¿Cómo? Tercio superior del brazo. Puede ser una bursitis subacromial, ¿qué más? Bicipital, ¿ya? Entonces, esto se va a caracterizar mucho, pero esto va a tener una característica muy, muy típica. Cuando tu paciente llega ya con una capsulitis adhesiva muy marcada, tu paciente no puede ni elevar el brazo, ni hacer una rotación interna completa, ni externa completa. O sea, es prácticamente tu hombro congelado, como que si no funcionara. Por eso es el término de hombro congelado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es más o menos como esta representación. Fíjense, hay una proliferación de toda la sinovia que se forma como un enmayado que impide cualquier tipo de movimiento a nivel de tu articulación. ¿Qué es lo que solemos pedir aquí? Generalmente resonancia, y el tratamiento aquí la mayoría de veces es quirúrgico porque tienen que entrar a limpiar toda esa zona. A veces hacemos infiltraciones, sí, pero la mayoría de veces no van tan bien. Siguiente. ¿Qué enfermedades tú tienes que sospechar cuando hay una capsulitis adhesiva? Neoplasias, tuberculosis, diabetes o problemas también a veces de pacientes que tienen accidentes cerebrovasculares. Entonces siempre tienes que buscar enfermedad sistémica subyacente. Cuando pides una radiografía vas a poder ver toda esa malla que se forma de proliferación. ¿La radiografía te permitirá ver eso? No te va a permitir ver eso, ¿no? Por eso de frente pedimos resonancia. Y el tratamiento netamente es aliviar el dolor, infiltraciones y lo que les había comentado que son las cirugías. Caso clínico. Noli, tienes un varón de 62 años, fíjate, que acude refiriendo por un dolor de hombro derecho hace 5 días. Dice que ha realizado un movimiento brusco, ha cargado una bolsa de cemento en el trabajo, no puede elevar el brazo a menos que sea con ayuda, niega que haya tenido fiebre, no tiene aumento de volumen articular y en el examen clínico no evidencias ninguna lesión en piel y tiene una maniobra de Llobet positiva. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Gota? No. Ya. ¿Sí? ¿Todos? ¿La A? Sí, ¿verdad? Porque te está diciendo que tiene una maniobra de Llobet positivo. ¿Y qué era la maniobra de Llobet o qué es lo que te indicaba? Desgarro del supraespinoso. Entonces estás frente a un síndrome de hombro doloroso y en este caso va a ser la respuesta D. ¿Por qué no sería un síndrome de hombro congelado?
Exacto, el paciente con hombro congelado no va a poder mover su articulación. Y acá te dice, mira, él no puede elevar el miembro superior a menos que sea con ayuda. Eso quiere decir, si yo ayudo a elevar ese hombro, lo va a mover tranquilamente. Pero en este caso, un síndrome de hombro congelado no hace eso. O sea, si lo ayudes, está congelado, no se va a mover. Entonces, esto es un síndrome de hombro doloroso y lo que tienes que descartar es una lesión del supraespinoso. ¿Por qué? Porque te está diciendo que tiene maniobra de Joubert positiva. ¿Por qué no sería una artritis séptica? Fiebre, muy bien, fiebre. Otra, aparte de fiebre, ¿qué otra cosa tiene una artritis séptica? Que es lo primero que tienes que preguntar. ¿Ha tenido trauma, sí o no? Más que eso es el trauma, porque si se van a dar cuenta, normalmente cuando hay artritis sépticas tienen un traumatismo de fondo. A veces no, pero tienes que preguntarlo, ¿ok? Entonces un paciente que no tiene ni fiebre ni ha tenido traumatismo no va a ser séptica. Artritis reumatoide no tiene clínica, ¿verdad? No tiene rigidez matutina, no tiene aumento de volumen. La mayoría de veces comienza en la mano, en los pies, que tiene que hacer ahí un hombro, muy poquito frecuente que comience ahí. ¿Y gota puede ser, sí o no? No tiene podagra, una de ellas generalmente me hablaría de que haya un consumo de carnes rojas, de alcohol, etc. ¿Ok? Entonces acá, solo para que recuerdes, la maniobra de Joubert para ver lesiones del supraespinoso, también tienes la maniobra de Paté, también que te permite ver el músculo supraespinoso. Tienes también una evaluación para ver el tendón subescapular que se conoce como la maniobra de Herbert, que normalmente colocas el brazo en esta posición y lo que vas a hacer es este movimiento. Generalmente tú lo haces, no te va a doler, pero si se lo pides a un paciente que tiene daño del subescapular, va a gritar de dolor. Hasta aquí todo lo de hombro. Entonces, ¿cuál es el tendón más lesionado? Supraespinoso. ¿Qué examen vas a pedir si hay lesión del manguito rotador? Ecografía. ¿Cuál va a ser tu tratamiento? AINES locales, AINES tópicos, podemos hacer infiltraciones y fisioterapia, ¿ok? A nivel de codo, pregunta de examen, generalmente lo que vas a tener son las famosas bursitis olecraneanas. ¿Dónde tienes la bursa? ¿En el codo? ¿Dónde está? Claro, a nivel del olecranon, y mira ahí, justo está tu imagen y grandota tu bursa ahí. Entonces la bursa está por debajo del olecrano. Cuando esta se inflama la vas a ver como una bolsita ahí, ¿ves? Como una zona total. La mayoría de veces está asociado a traumas, le llaman también el famoso codo del estudiante. Ustedes que están todo el día en esta posición, a veces se les puede inflamar y producir esta lesión. A veces también puede estar asociada a enfermedad por cristales. Y en este caso, ¿qué enfermedad por cristales te puede producir esto? Gota, puede ser pseudogota también. Y siempre hay que tratar la causa de fondo. A veces, si es un problema de gota, tienes que manejar la gota, pero cuando tienes una bursitis, nosotros entramos con una agujita, sacamos ese líquido y te colocamos ahí un corticoide, ¿ok? Ese es tu tratamiento, AINES locales, AINES tópicos. Hablamos también de una epicondilitis de tipo lateral. Este es el famoso codo del tenista, ¿ya? El codo del tenista, ¿qué lesión o qué tendones se lesionan? Ángel. ¿Quién es Ángel? Ahí está. ¿Qué tendones se lesionan en el codo del tenista? Los tendones extensores, ¿ok? Extensores a nivel de la inserción del epicóndilo. Cuando esto se produce, normalmente el paciente va a llegar y te va a decir, me está doliendo la zona del epicóndilo que puede ser lateral o medial, ¿verdad? Entonces, en este caso estamos hablando de la epicondilitis lateral. Entonces, va a venir con dolor a nivel lateral del codo. Es el famoso codo del tenista. Pregunta de examen, ¿qué tendón se lesiona ahí? Son los extensores. Normalmente el dolor se va a irradiar siempre hacia el antebrazo y hacia el dorso de la mano. Luego tenemos la otra, por favor, la epicondilitis medial. Es el famoso codo del golfista. ¿Qué lesiones qué tendones se lesionan? Flexores. Normalmente igual, el dolor va a estar irradiado al antebrazo, pero en este caso a la palma de la mano. ¿Ok? En ambos casos tu tratamiento ¿qué va a ser? AINES tópicos, AINES locales, a veces hacemos infiltraciones y lo otro es fisioterapia.
Tienes varón Carlos, varón de 40 años, jugadora profesional de golf, acude con dolor en el codo izquierdo en la región medial, no tiene rigidez, no se le hincha la articulación y no tiene fiebre. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un Kervain? No, ¿no? Tiene una epicondilitis medial, porque te está hablando del codo del golfista, ¿ok? Pregunta de examen. Este es un caso de imagen. Normalmente a veces cuando nosotros llevamos la consulta con los alumnos, tienen con nosotros un examen solo de imágenes, y esta es la imagen que se les muestra y se les pone. Es un paciente de 40 años que tiene aumento de volumen a nivel del codo. Diagnóstico. ¿Cómo? Bursitis, eso es una bursa gigante ahí, ¿no? Ahora alguno me dirá, doctora, si es una bursitis, ¿cuál es la causa? Si les preguntaran. Uno me puede decir gotas, puede ser. Otro me puede decir, no, doctor, es un microtraumatismo, puede ser. ¿Ok? Cualquiera de eso. Alguien me dirá, parece una artritis séptica porque está media roja, puede ser. Este es un examen de imágenes. Me interesa que me digan, esto es una bursitis. Causas, veremos la causa dependiendo de lo que le pregunte al paciente. A nivel de la mano, siguiente, vamos a tener el famoso Kervain. Entonces muchos de sus familiares les habrán preguntado, tengo dolor a nivel de la muñeca, en esta zona, en la cara lateral, cada vez que yo hago este movimiento me duele, no lo puedo hacer, o a veces te van a preguntar, tienen una cuñada, qué sé yo, que les dice, acabo de dar a luz y estoy que cargo al bebé y estos días me he dado cuenta que no puedo cargarlo porque tengo dolor en esta zona. ¿Qué es lo que tienes? Probablemente una tenosinovitis de Kervain. ¿Qué es esto? Es la inflamación, pregunta de examen, de los tendones abductor largo y extensor corto del primer dedo. ¿Ok? Por eso es que el dolor es en esta zona. Se irradia hacia el primer dedo e incluso hacia la zona del codo. ¿Cuál es el test que les puede dar este diagnóstico? ¿Recuerdan? Es el famoso test de Filkenstein. ¿Cómo hacen ese test? Tienen la mano en esta posición, le piden al paciente, baje por favor el dedo y abrace el primer dedo. ¿Listo? Todos hacen eso y lo único que tienen que hacer es esta maniobra, como si estarían golpeando. Los pacientes que tienen dolor justo en la zona de la inserción de estos tendones tienen un test de Filkenstein positivo. Esta es la posición, ¿ok? Entonces vuelvo a repetir, pulgar hacia abajo, lo abrazan y hacen este movimiento. Clínica, dolor a nivel de la cara radial del carpo y la base del primer dedo, y a veces cuando realizan pinza o hacen prensión, por eso es que es muy frecuente en las mujeres que cargan bebés, sobre todo las puérperas. ¿Okay? Tratamiento, AINES tópicos, vía oral, también los infiltramos, muchas veces, casi nunca hacemos cirugía, pero en la infiltración, como es una zona muy delgadita, a veces hay liberación del corticoide y se queda como una manchita blanca en esa zona. Segundo, tenosinovitis flexora. Igual, les habrá llegado un paciente o sus papás a veces que les dicen no sé qué ha pasado y que este dedo se me está quedando así, doblado, ¿ya? Entonces, esto normalmente es una inflamación de la membrana fibrosa a través del cual pasa un tendón. ¿Qué tendón? El flexor de los dedos. Por esto es lo que nosotros conocemos como el famoso dedo en gatillo, ¿ya? Entonces, el paciente va a llegar y te va a decir, vengo porque me está doliendo casi la zona palmar, pero el dedo se me está quedando en esta posición. Incluso para yo volverlo a la normalidad, yo misma tengo que hacer el movimiento y siento como un chasquido, como un crujido. Entonces, ese es el famoso dedo en gatillo. ¿Cuál es la causa? Traumas repetidos. Cualquier paciente que haga cualquier tipo de actividad repetitiva puede tener esto. Su clínica es dolor, tumefacción, crepitantes y el famoso gatillo. Y el tratamiento es igual, AINES tópicos, AINES vía oral. Y cuando no mejora, ¿qué hacemos? Entramos con una agujita y les dejamos un corticoide justo en esta zona para bajar el proceso inflamatorio y que tu dedito vuelva a la posición normal y luego los mandamos a terapia. ¿Ok? Entonces la pregunta del examen es esto, una tenosinovitis flexora es una inflamación de la membrana fibrosa por donde pasa ¿qué tendón? Flexor de los dedos. Tienen una mujer de 28 a 38 años, abogada, va a tu consulta y te dice que hace 2 semanas tiene flexión espontánea del cuarto dedo de la mano derecha, con dolor. Muchas veces ella misma tiene que realizar una maniobra para volver su dedo a su posición habitual. Incluso oye un sonidito tipo gatillo.
No se le hincha, no hay rigidez, no hay ningún otro síntoma. ¿Cuál es tu diagnóstico? Tenosinovitis flexora, ¿verdad? Con esto es imposible que jalen esas preguntas en el examen. La anterior, ponme. Ahí está, te van a preguntar quizás la causa, ya sabes, microtraumas repetidos, y te van a preguntar qué tendón está lesionado, el flexor de los dedos. Siguiente. Ahora hablamos de las neuropatías por atrapamiento. Esto es muy, muy típico. Siguiente. Paciente hipo o hipertiroideo que llega a tu consulta y te va a decir: se me están adormeciendo los 3 primeros dedos de la mano. Casi siempre el adormecimiento es por las noches, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a pensar inmediatamente? En un síndrome del túnel del carpo. Esto es una neuropatía por atrapamiento. Fíjate por dónde pasa el nervio mediano, por debajo del ligamento transverso. ¿Y qué es lo que contiene esta zona? Fundamentalmente a todos los tendones flexores, y ahí de coladito entra el nervio mediano. ¿Cuál es la causa de inflamación de este tendón? Traumatismos repetitivos. Generalmente está asociado a problemas de AR, hipotiroidismo, embarazo o algunas infecciones, pero lo más frecuente es hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, en tu examen probablemente te digan: tienes una paciente con hipo o hipertiroidismo que llega con adormecimiento de tus 3 primeros deditos y generalmente por las noches. Eso es un síndrome del túnel del carpo. ¿Qué nervios inerva este nervio mediano? ¿Qué eminencia? La eminencia tenar, ¿verdad? Entonces, si tú tienes una lesión en esta zona, ¿qué músculos se van a dañar? Todos los de la eminencia tenar. Si a ti te dieran este examen, que normalmente a veces se los ponen en el MIR, colocan esta manito, salud, colocan esta manito y fíjate la eminencia tenar. La mano derecha se ve bonita, toda panzoncita, pero fíjate en la mano izquierda, plana total, y eso es un signo muy, muy característico del síndrome del túnel del carpo. Entonces, cuando tú sospeches, pídele a la paciente que te muestre la palma de la mano y evalúa la región tenar. Si ves hipotrofia o atrofia tenar, tu diagnóstico está hecho, ¿verdad? Que es un síndrome del túnel del carpo. El dolor casi la mayoría de veces es quemante, punzante, hay parestesias, y hay 2 maniobras para poder hacer o para poder definir tu diagnóstico. Es la maniobra de Fallen y de Tinel. ¿Cómo se hace esa maniobra de Fallen y Tinel? Fíjate ahí, colocas la mano en esta posición y le pides al paciente que cuente hasta 60. Baja la manito y se le va a adormecer los 3 primeros dedos de ambas manos. La prueba de Tinel tienes que agarrar uno de los martillitos y percutir en la cara anterior de la muñeca. Si tú haces ese movimiento, el paciente va a sentir como unas parestesias en la mano. Entonces, automáticamente dirás: mira, este paciente tiene una prueba de Fallen y Tinel positiva. La anterior, por favor. ¿Cómo haces la anterior? ¿Cómo haces tu diagnóstico clínico con tus 2 pruebas de Fallen y Tinel? Y si quieres ser más exhaustivo y dices: no, yo quiero un examen que me ayude a definir mi diagnóstico, ¿cuál será? Una electromiografía, que es la prueba de oro diagnóstico, que te permitirá evaluar si es una inflamación leve, moderada o severa del nervio. Tratamiento: gabapentina, pregabalina, AINES, fisioterapia, y cuando hay mucha molestia nosotros hacemos infiltración con corticoides o también hacemos una hidrodisección, que es bañar al nervio de una sustancia de dextrosa y cloruro para que no me genere adormecimiento de la mano, que normalmente lo hacemos en reumatología a través de ecografía guiada. Siguiente. Listo. Mujer de 45 años, hipotiroidea. Ya les está dando su diagnóstico, ¿verdad? Acude por dolor en mano de los 3 primeros deditos de la mano, con adormecimiento bilateral, solo por las noches. Dice que no hay rigidez, no se le hinchan las articulaciones. ¿Qué será? Un túnel del carpo. ¿Y qué examen le pedirían si es una tenosinovitis de Kervain? ¿Qué maniobra le harían? Desde Filkenstein, ¿verdad? El famoso martillito. ¿Cómo se darían cuenta que tiene artritis reumatoide? Si tuviera rigidez matutina, si tuviera aumento de volumen de articulaciones y si fuera un dolor articular inflamatorio matutino aditivo. ¿Ok? Listo, siguiente. ¿Qué maniobra les ayudaría a definir su diagnóstico? En un Fallen y Tinel. ¿Qué es la maniobra de Llobet? ¿Qué te permite evaluar? Hombro doloroso, supraespinoso. ¿Para qué es el test de Llobet? Espondilitis anquilosante, ¿ok? Muy bien.
Y Filkenstein ya lo saben, ¿no? Kerbay. Siguiente, cadera. En cadera lo que más van a ver es la famosa bursitis trocantérica. ¿Dónde está la bursa trocantérica? En la cara lateral, ¿verdad? Entonces es la paciente típica que te va a llegar y te dice, a mí me está doliendo la cara lateral de la cadera, me molesta más cuando yo me siento, incluso se irradia hacia la zona de la nalga. Entonces lo más característico es que se trate de una bursitis. Importante acá que recuerdes que esta patología se ve más en mujeres de edad mediana, generalmente la clínica es dolor en la abducción contra resistencia o cuando hay rotación externa también. ¿Qué hacemos en estas bursitis? Lo mismo que nombro, ¿verdad? ¿Qué hacíamos? Tratamiento con AINES tópico local y la infiltración, que es lo que más hacemos en este tipo de pacientes. Lo otro que van a ver también en cadera o en la zona de la pelvis son las famosas meralgias parestésicas, que son unos dolores que aparecen a nivel de la cara anterior del muslo, generalmente de características quemantes o adormecimiento. Y esto casi siempre lo van a ver en pacientes que han sido operadas de hernias inguinales. Entonces va a llegar el paciente o a veces sus familiares llegan, les dicen, me han operado la hernia inguinal y no sé qué ha pasado, pero ahora ya tengo un problema a nivel de quemante con adormecimiento en la cara anterior del muslo. ¿Y qué pasó? Lo que había habido una lesión a nivel de qué nervio, el nervio femorocutáneo, ¿ya? Que es el que da la sensibilidad a la cara anterolateral del muslo. Los factores predisponentes pueden ser un traumatismo, una cirugía, la obesidad también, pacientes que tengan diabetes o pacientes que estén embarazadas. Entonces el tratamiento que les damos ahí fundamentalmente también puede ser infiltración, a veces les damos gabapentina, pregabalina. ¿Y tu diagnóstico? Si quieres ver un nervio, ¿qué harás? Electromiografía, ¿verdad? Que sería tu diagnóstico desde oro. A nivel de la rodilla, siguiente, vas a tener la bursitis anserina, que es la famosa inflamación de la bursa anserina. ¿Dónde tienes la bursa anserina? ¿Dónde está el tendón anserino? A ver, señálenme. Señalen su tendón anserino. Su bursa probablemente no la van a ver, ¿no? Porque es un espacio virtual. Pero a ver, señálense ustedes ahorita dónde está su tendón anserino. O su pata de ganso. ¿Dónde? ¿Sí? ¿Lateral? ¿Tú? ¿Dónde está? No, o sea, no me puedes coger toda la rodilla. ¿Dónde está? ¿Dónde está tu tendón anserino? Fíjate aquí que dice la imagen. Mira, primero, el tendón anserino es la famosa pata de ganso que está formada por pregunta de examen por los tendones del sartorio, recto interno y semitendinoso. Es pregunta de examen. ¿Dónde lo van a encontrar? En la cara medial de la rodilla. Entonces, si yo les digo, toquen su tendón anserino, todos se tocarán esta zona. No se van a tocar la zona lateral, no se van a tocar toda la rodilla, es esta zona. Fíjense, aquí está en la imagen, mira. Tendón de la inserción de los 3 músculos, es la cara medial, ¿ok? Entonces, ahí también vas a tener una bursa. Si esa bursa se inflama, te va a generar dolor en esa zona. Generalmente es un dolor que está 5 centímetros por debajo de la interlínea articular. Es más frecuente en mujeres, obesas o algún tipo de enfermedad degenerativa. Entonces, ahora, cuando les digan dónde está su tendón anserino, ya saben, ¿verdad? Cara medial de la rodilla por debajo de la interlínea articular. ¿Cuáles son los tendones? ¿Qué más? Exacto. Siguiente, quiste de Baker. El quiste de Baker es muy típico, es el paciente que les va a llegar y les va a decir, siento una bolita detrás de la rodilla, me duele harto, cada vez que yo me siento algo como que se presiona. Entonces, esto no es más que la comunicación de la bursa del semimembranoso con la rodilla y fíjate, se llena de líquido y se forma así, como una bursitis, ¿ya? Entonces, es una bolsita que se llena de líquido, normalmente esto se produce por un mecanismo valvular, y muchas veces está asociado a problemas de artrosis. Entonces lo vas a ver muy, muy característico en mujeres adultas mayores y el diagnóstico lo solemos hacer con ecografía, ¿ok? Clínicamente puedes palparlo, pero cuando es muy, muy grande. Normalmente solamente el paciente te va a referir dolor y con la ecografía vas a poder ver esta imagen que es una acumulación de líquido. Siguiente, por favor. El tendón del quiste de Baker era igual a tocos, oral, sacamos y colocamos ahí un como rodilla de mamá. ¿Por qué le dicen esto? Porque normalmente a veces las chicas cuando trabajan suelen arrodillarse en el piso.
Entonces al día siguiente se levantan y dicen, uy, me levanté y la rodilla está así hinchada. No me molesta, solo siento hinchada, un poquito de fastidio, pero nada más. Generalmente la causa es un microtrauma sostenido, puede ser también una inflamación por microcristales, tipo una gota, a veces una infección, pero cuando es una infección, ya estoy hablando probablemente de artritis, ¿verdad? En este caso, una bursitis no tendría por qué darte fiebre, simplemente aumento de volumen de la bursa y un poquito de dolor. Tratamiento, frío local, AINES, y lo que hacemos, entramos, sacamos el líquido y colocamos corticoide. Generalmente el paciente cuando llega va a llegar con dolor a nivel de la cara anterior de la rodilla y también siempre recuerda algo. Debajo de la patela tú tienes el tendón patelar, ¿verdad? Que se inserta en la espina tibial anterior. A veces también se puede inflamar y generar también dolor en la cara anterior de la rodilla. Caso clínico, varón de 46 años, es albañil, por lo tanto trabaja arrodillado, probablemente acude a su consulta porque hace una semana ha estado varias horas arrodillado, presenta dolor en su rodilla izquierda, al día siguiente nota que la rodilla se le ha hinchado, hay un poquito de dolor, no ha tenido fiebre, usted nota un aumento de volumen en la cara anterior de la rodilla, no hay eritema, no hay aumento de temperatura, su flexoextensión está conservada. ¿Cuál es tu diagnóstico? Bursitis prepatelar. Si te está diciendo que no tiene fiebre y no hay trauma, imposible que sea una artritis séptica. Un debut de artritis reumatoide, poco frecuente que debute en la rodilla. Una tendinitis rotuliana no tendrá por qué hincharse, ¿no? Solo va a tener dolor. Fíjate acá, esta es otra imagen, la rodilla hinchadita. Si la comparas, mi rodilla del lado izquierdo tiene aumento de volumen. Algo diferencial de estos pacientes de salud es que cuando llegan a tu emergencia, llegan felices, solo porque se les ha hinchado la rodilla, pero tranquilazos, no se quejan de nada, tú mueves la rodilla, está perfecta. Pero un paciente con artritis séptica no. Llega primero con harto dolor y tanto dolor que normalmente este paciente tú estás intentando acercar tus manos para tocarlo y ya está gritando ya por el dolor. Entonces esa es la diferencia con una artritis séptica. Fíjate aquí el aumento de volumen en la cara anterior bien limitado, es muy típico de la bursitis prepatelar. Siguiente. Ahora pasamos ya a la última parte que es tobillo y pie. Siguiente, en el caso del tobillo y pie vas a hablar de las tendinitis del Aquiles. Salud. En las tendinitis del Aquiles, fíjate acá hay una característica muy típica. El Aquiles tiene un enteso a nivel del calcáneo, ¿verdad? Porque ahí se inserta. Pero cuando este se inflama, fíjate cómo se pierde la cinturita que tiene el Aquiles y se comienza a engrosar. Entonces es dolor en la zona de inserción del enteso, este se engrosa, a veces puede asociarse a una bursitis. Y si es traumático, generalmente eso en pacientes que hacen algún tipo de ejercicio. Pero a veces tienes una entesitis bien inflamatorio y ahí estás pensando en las famosas espondiloartropatías, ¿ya? O las famosas espondilitis anquilosantes. Fíjate acá cómo se ve muy característico este tendón, por tanto si tu paciente llega con dolor en tobillo estás en la obligación de hacer que se saque el zapato y la media para que lo veas. Porque si no, nunca te vas a dar cuenta si tiene un problema de una entesitis. Ahora, ¿qué preguntarías si tu paciente viene y te dice, se me ha hinchado el tobillo y me está doliendo? Es un varón de 40 años. Te dice, yo no soy atleta, a ver, hago mis actividades de oficina, o sea, no hago mucho traumatismo. ¿Qué pregunta le harías a ese paciente? Tú lo examinas y ves ese tendón. Automáticamente te dicen, no ha tenido traumatismo. Sí, pero ¿qué pregunta le harías? Dolor lumbar, ¿ok? Dolor lumbar. ¿Tiene usted dolor lumbar más de 3 meses? Si el paciente te dice sí, te prendes la alarma. Peor todavía, le dices, ¿ese dolor lumbar es solo en el día o empeora por las noches? El paciente te dice, empeora por las noches. Esto no es una entesitis por un reumatismo extraarticular. Esto probablemente se trate de una espondilitis anquilosante, ¿ok? Caso clínico, 42 años, taxista, viene a tu consulta porque hace un día ha comenzado a empujar su carro por una avería y nota un dolor intenso en la región del talón derecho. Refiere que sintió como si le hubieran tirado una piedra en el talón. Y desde ese momento tiene imposibilidad para poder apoyar el pie, lo examinas, ves un cambio de coloración, eritema, aumento de volumen de la región del Aquiles y su flexoextensión está limitada. Puedes poner la otra. Y esta es la imagen. ¿Lo vieron? Regresas.
¿Qué es? ¿Cuál? ¿Cuál? Tendinitis del tendón de Aquiles, ¿sí? A ver, primero, entesitis. Puede ser, no sé, ¿no? Porque una entesitis puede ser traumática o puede ser por enfermedad inflamatoria, podría ser. ¿Era una artritis séptica? Descartada, ¿verdad? En ningún momento me dice que haya hecho fiebre ni nada. Artritis reumatoide que inicia en tu tobillo, como que no. Tendinitis del tendón de Aquiles podría ser, ¿sí? Ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cuáles? ¿Entre cuáles quedan? Exacto. Ese es el dato importante. Dice su flexoextensión está limitada por el dolor, o sea, no te puede hacer este movimiento. Una tendinitis del tendón de Aquiles, ¿podrá hacer ese movimiento, sí o no? Sí te lo va a hacer, solo que con dolor, pero aquí está limitada. Entonces, esto es una ruptura del tendón de Aquiles y aquí el dato está aquí arriba, dice. Refiere que sintió como si hubiera dado una pérdida con imposibilidad para apoyar el pie. ¿Eso es por una tendinitis? No, esto es por algo se ha roto ahí. Entonces, esto es una ruptura del tendón de Aquiles. ¿Cómo se dan cuenta? Porque esto va a tener un cambio de coloración. Si ustedes ven el pie con un cambio de coloración, el tobillo, esto es una ruptura. No lo duden. Pero si no hay nada de cambio de coloración, movilidad está buena, no ha sido esa sensación de esquido ni nada, esto sí puede ser una tendinitis de Aquiles. Pero si no, es una ruptura. En la otra imagen, como está roto el tendón, es muy frecuente. Esto nosotros nunca lo infiltramos. Es más, cuando vamos a evaluar una tendinopatía del Aquiles, muy poquitas veces lo infiltramos porque es uno de los tendones que son más sensibles al uso de corticoides. Entonces, cuando tengan que infiltrar esto, tengan mucho cuidado porque a veces si lesionan este tendón, el paciente hace cualquier movimiento y ¡pam!, se le rompe. ¿Y por qué se le rompió? Porque se te ocurrió infiltrarle con corticoide y al momento que entraste, de repente cogiste parte de fibras y lo único que has hecho es debilitar toda esa zona. ¿Okay? Por eso es que ahora nosotros hacemos movimientos, los hacemos ecoguiados. Antes todo lo infiltrábamos a ciegas, todo. Ahora no, ahora casi todas las infiltraciones que hacemos son con guía ecográfica para poder definir exactamente dónde está formando el medio. Siguiente. Y este es el último, que es así plantar, que no es más que la inflamación de la fascia en su inserción en el cráneo. Este fascia plantar salen como unos deditos que se van directamente hacia los lados del pie, en su inserción a nivel del cráneo. Entonces, normalmente es el típico paciente que llega y dice, estoy con dolor a nivel tal. O sea, yo camino y me duele, estoy de pie y me duele, generalmente es la zona del talón y se irradia hacia los deditos. La mayoría de veces está asociado a un proceso traumático, pacientes que han hecho caminatas largas, a ustedes ahora que les gusta viajar mucho, hacer trekking, que a veces vienen con este problema. Entonces, cuando es un cuadro agudo, normalmente hablas de una fascitis plantar, pero cuando ya es crónico, quizás tengas un espolón calcáneo, sobre todo los que a veces tienen problemas de sobrepeso. Entonces, el diagnóstico se hace a través, si vas a sospechar en un espolón, radiografía. Y si vas a pensar que es una fascitis plantar, ¿qué pedirás? Ecografía, ¿verdad? Porque vas a ver tejidos blandos. Entonces, un espolón calcáneo se ve así como estás viendo. Mira tu calcáneo así bien bonito con un cachito ahí. Eso es un espolón calcáneo. Siguiente. Caso clínico. 59 años, mujer con problemas de obesidad, acude a tu consulta porque refiere en el pie, específicamente en su talón, con la actividad, refiere que tiene un dolor tipo hincada cuando está mucho tiempo de pie. Y le haces más preguntas y te dice que en ningún momento se le han hinchado los tobillos. ¿Cuál es tu diagnóstico? Probablemente sea un espolón calcáneo, ¿no? Pero alguien también puede decir, quizás también puede ser una fascitis plantar, no lo sabemos, ¿no? Entonces aquí tendrías que preguntar algo más para poder definir. La mayoría de veces cuando es un dolor que aumenta la actividad, puede ser por espolón y sobre todo si está asociado a obesidad, ¿ya? Siguiente. Y fíjate acá, espolón crónico, fascitis plantar agudo. Entonces, esa sería una pregunta que se tendría que definir bien en el caso clínico para que tú puedas dar el diagnóstico certero. Siguiente. Los gangliones generalmente son tumefacciones quísticas que se van a adherir a las vainas de los tendones. Lo vas a tener en el dorso de la mano, del pie. Las causas son desconocidas. Y el tratamiento fundamentalmente es aspirar el contenido. Al ser un ganglión, entramos nosotros con una agujita, sacamos ese líquido y dejamos ahí un corticoide. ¿Cuál es el problema? Que a veces los gangliones, cuando son muy grandes, recidivan mucho.
Entonces, a veces una infiltración no ayuda tanto y los mandamos a traumatología para que les hagan un procedimiento pequeño. Siguiente. Siguiente. Así se ven, ¿ya? Entonces, si les dan esta imagen, por ejemplo, en el examen, tienen oración a nivel del dorso del pie, móvil, blanda, que normalmente genera disconfort nada más por el zapato en el caso del piecito, lo más probable es que estén frente a un ganglión. ¿Cuál es la causa fundamental de esto? Es traumático, ¿ya? La mayoría de veces es un traumatismo repetido, entonces dependiendo del tamañito veremos si solo lo infiltramos o los mandamos a traumato para una cirugía pequeña, ¿ok? Siguiente. Y eso sería todo, creo. ¿Tienen alguna duda? Dime. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo? La contractura de Dupuytren nosotros lo colocamos dentro de la parte de reumatismos extraarticulares. No lo colocamos porque no es tan frecuente, pero la mayoría de veces lo vas a ver en pacientes que tienen problemas de diabetes. Entonces tienes como una proliferación de sinovia a nivel de la palma de la mano, ¿no? Que incluso a veces te produce una deformidad de los dedos. El tratamiento fundamentalmente es con corticoides, hacemos infiltraciones, pero muchas veces no va tan bien y por ende termina el tratamiento quirúrgico. Pero lo podemos encontrar dentro de las características que hemos dado de reumatismos extraarticulares.